un tema muy importante del que no se comentó nada y es en el que cae la mayoría de pronosticadores, es en la famosa ilusión de la habilidad, que por eso es tan importante el cierre, porque la mayoría de los que ganan, incluso cuando van 1000 pronósticos, es por suerte, no es por habilidad. Y este es el mayor cáncer de las apuestas para mí, que la gente piensa que es ganadora sin serlo, y luego llegan las grandes hostias. Bienvenidos al programa número 7 de estas charlas de Winner Odds. Soy Fermín y junto a Miguel Figueres hoy vamos a tener el placer de charlar con José Mabet, uno de los tipsters premium más longevos del mercado nacional. Son más de 10 años como tipster profesional y creo que hoy vamos a aprender un poco más de este mundillo, de cómo gestionamos, cómo gestiona en este caso Josema su suscripción. Y nada, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Josema? Gracias por aceptar esta invitación. Hola Fermín, nada, pues gracias a vosotros y nada, genial. Creo que puede estar interesante, o sea que por lo que me comentaste y de lo que vamos a hablar, creo que va a haber temas que no se tocan en otros podcasts o en otros medios cuando se habla, porque siempre se habla puramente de va a ganar este, va a ganar el otro, ¿no? Solo lo que es el pronóstico en sí. Y creo que aquí va a haber temas bastante interesantes para el que le esté muy metido en el mundillo, que quiera saber mucho más a fondo, ¿no? Cómo funciona un poco todo. Bueno, bienvenido a ti también, Miguel. Como siempre, buenos días. Hola, buenos días. Pues también encantado de poder hablar con Josema y interactuar, aunque sea a distancia, pero viéndonos, porque siempre te leo mucho todo lo que publica por Twitter y bueno, me parece alguien con mucha cabeza y la verdad es que un trabajo tan largo tiene que ser por muy buenos motivos que siga después de todo este tiempo. Sí, la verdad es que Josema le pega a Twitter, o sea, yo que supongo que cada vez menos, ¿no? Pero estás ahí al pie del cañón. Sí, estoy demasiado. De hecho, a veces me tomo pequeñas pausas porque al final creo que se necesita estar si eres alguien en un sector o en un ámbito, pues un poco conocido o que necesitas mostrarte aunque sea para los suscriptores o gente que te sigue desde hace tiempo, pero es cierto hay que gestionarlo y que a veces se está de más y estar de más tampoco es bueno porque a veces un poco te obcecas en temas, sobre todo yo, que a veces, bueno, soy muy cabezón, antes era más, y creo que a veces viene bien saber gestionarlo y utilizarlo más bien a veces de difusión y entrar lo menos posibles a otros debates, que muchas veces entras por el bien, pero luego a veces acabas pareciendo sin quererlo a lo mejor prepotente para alguien, no lo sé. Y sí que intentaré de cara al futuro estar menos, o sea, estar, pero no mostrarme tanto, quizás, sí, la verdad. Sí, porque quería empezar esta charla justo con una reflexión que yo creo que va muy ligada a esto de Twitter, de exponerse, de meterte en debates. Y es uno de los problemas más extendidos que yo veo en el juego desde que yo estoy también por el mundillo es la mala imagen que tienen las apuestas para la sociedad en general, ¿no? Em, Siempre me ha preocupado pues o sea, es que es pésima la imagen, es como de vicio, de cosas oscuras, sucias, no sé, ¿cómo lo veis esto vosotros? O sea, ¿creéis que ha habido alguna evolución desde los inicios hasta ahora o que vamos a peor en esta especie, en mi opinión, como de dictadura moral que estamos viviendo como sociedad actualmente? Bueno, pues totalmente. De hecho, en el estado que tengo en WhatsApp, vivimos en dictadura moral. O sea, que imagínate lo de acuerdo que estoy con lo que acabas de decir. Con el tiempo se fue viendo peor. De hecho, mira, yo cuando hacía las primeras apuestas por la temporada 2004-2005, que era, por esa época, bueno, pues recuerdo que en el trabajo, cuando hacíamos así apuestas, pues se veía como una alternativa a la quiniela. Yo creo que en un principio en España se veía, bueno, un poco como una alternativa a la quiniela, en plan, bueno, está mejor que la quiniela porque aquí eliges tú. En la quiniela es lo que te pone, aquí tienes tú un poder de elección y no había esa visión
en plan de que era malísimo. Luego con el tiempo, a medida que fue entrando en España todo y sobre todo se acrecentó más con la ley de juego, pues los políticos empezaron a utilizarlo como un arma para conseguir votos, en plan, bueno, pues mencionando solo los peligros, que es cierto que es muy peligroso por muchos motivos, pero se utilizó mucho o se nos utilizó mucho un poco a todos los que estamos en el mundillo un poco como cabezas de turcos del juego, porque al final parece que los únicos que generan ludopatía hoy en día son las apuestas prácticamente. No veo que haya lo mismo con el póker, que también lo hay, pero no veo que a día de hoy que sea tan perseguido. Y bueno, evidentemente, qué decir de la LAE, de las loterías y apuestas del Estado, que dan a entender como que eso no engancha, cuando evidentemente engancha igualmente y hay gente muy adicta a loterías y apuestas del Estado, mucho más de lo que parece. Yo sé de gente que si no echa su primitiva o con sus números de siempre, pues pasa un mal día. Es decir, que me digan a mí que no genera adicción en loterías y apuestas del Estado es otro gran debate, pues sí que genera. Que no es igual porque no hay partidos a todas las horas o no hay en todo momento, porque hay que esperar el sorteo, vale. Pero yo para mí genera igualmente. Y bueno, los medios en consonancia con un poco en línea con los políticos, pues también ayudaron a hacer pensar a la sociedad que es veneno, que es peor que la heroína prácticamente, y es como a día de hoy evolucionó. Yo creo que fue un periodo de bastantes años que fue visto cada vez peor hasta llegar a la situación actual donde está visto como una auténtica droga. Es un poco como lo percibo yo. Mi opinión es un poco diferente. Sí que es verdad que esa mala imagen viene en parte por la ludopatía y porque al final las empresas que quieren que haya usuarios jugando, pues es como que también están incitando a ese vicio, a esa adicción, cuando realmente lo único que están es publicitando su producto. Pero sí que es verdad que han fomentado un sistema, sobre todo con los tipsters, bueno, pseudo tipsters afiliados, estafas o no sé cómo llamarles, porque es muy común conocer a alguien que ha perdido dinero por culpa de estos tipsters que te han engañado realmente. Te engañan porque te dicen que puedes ganar y luego no puedes ganar. Entonces, esa mala imagen yo creo que muchas veces viene también porque alguien que tú conoces ha perdido dinero cuando creía que podía ganar dinero. Y Ujú. ahí es donde está ese engaño y por lo que la gente no se acaba de fiar de las casas de apuestas. Y esto en parte es Pero, por ese Miguel, modelo ¿sabes? de... El problema, perdona, Mm, que lo mismo que dicen de un vendehumos, de estos que hay súper sí, estafadores, a lo mejor lo dicen, muchos lo van a decir de mí. ¿Por qué? Porque no saben cómo va, no tienen conocimiento, me claro, contratan un mes y en ese mes pierden muchísimo y te reclaman el dinero, te ponen a decir es otro estafador más, tal. Entonces, al sí. final, el 95% de los que apuestan o más no van a distinguir entre alguien serio y alguien que sea un vendehumus Ujú, porque no tienen los conocimientos necesarios para diferenciarlo. Y ese es un gran problema. Y eso pasa. O sea, a mí me van claro, a tomar como los otros, la mayoría. No, no, claro, no gente preparada como vosotros, no, muy preparada, gente muy preparada como hay en Twitter, algunos no, pero es que esos son un porcentaje mínimo. La mayoría claro. de población nos va a tomar a todos igual, nos va a meter en el mismo saco. Y ese es el gran problema. Y luego, dentro de los vendehumos, yo diferencio dos tipos de vendehumos. Los que son conscientes de que venden humo a posta porque con el marketing es como se gana más en este mundillo y el que tenga más jeta más ganará vendiendo humo. Eso funciona así. Los que más ganaron aquí Ujú. eh, con altas en casas de apuestas, bueno, ya sabemos muchos nombres, y es a base de jeta, y sabiendo que lo que importa es vender y mintiendo a conciencia. Luego hay muchos otros que no son vendehumos conscientes, esto es una opinión mía, que ellos creen que son muy buenos, que tienen esa habilidad y lo muestran pensando que es así, pero realmente en el fondo están haciendo mucho marketing y están vendiendo un humo que no muestran tampoco realmente cómo es. Sí, Bueno, esto sería algo más largo, pero es como lo veo yo un poco. No sé si me expliqué. mm. Sí, no cuentan todo, no lo cuentan todo. Solo cuentan la parte buena, es lo que veo yo también. Hay mucha gente, no es que tenga esa intención, pero, pero luego lo hablaremos más adelante, pues el trabajo o la actividad del tipster pues no es grata.
no es grata y hay que contarlo también. Sí, pues yo eso, creo que la mala imagen viene en gran parte por esas estafas o por esos engaños, decepciones que se lleva la gente y entonces no lo ven como una actividad ni de ocio ni de inversión, ninguna de las dos, porque Mm, es como que, bueno, si te metes ahí te van a engañar. Y bueno, luego está ya la contribución de las casas de apuestas que también te engañan, pues con sus términos y condiciones, con promociones que luego son difíciles de cumplir, últimamente los rollovers que hay que hacer son bestiales y muchas veces no llegas o te limitan por en medio. Vamos, que las propias casas de apuestas también te pro- o sea, también provocan esas decepciones, esos engaños con su letra pequeña. ujú. Sí, yo lo decía más bien imaginándote el caso que llegues un día a tu madre y le digas, oye mamá, es que soy tipster o estoy haciendo apuestillas, me gano unos eurillos con esto y tal, y tu madre te va a decir, bueno, a mí me pasó, vaya, te va a decir, pero ¿cómo que apuestas? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero esto qué es? O sea, mi madre no entiende la Mm, idiosincrasia de las apuestas, pero sin embargo sí que la ve como algo negativo. O sea, esta era el ángulo que quería ujú. transmitiros, que está como metido dentro del pensamiento colectivo. Sí, pues eso solo puede cambiar haciendo que sea más visible la participación de personas Mm, que no tienen un problema con el juego. mm. Y, y luego ya dejando este tema, si quieres, Josema, empezamos con tus orígenes y un poco tu metodología. Sé que lo has explicado en otros podcasts, por lo menos yo te lo he escuchado, pero ¿cuándo empezaste tú a cobrar? O sea, no vamos a centrarnos en cuándo empezaste a apostar, sino cuándo empezaste bueno, decidiste, oye, pues esta información que yo estoy ofreciendo, pues la quiero monetizar, ¿no? ¿Cuándo empezaste a hacerlo? ¿Por qué? No sé si fuiste pionero. Pues no, probablemente no sé si fui el primero, no sería, ya había más, evidentemente, pero sí en España, de los primeros, a lo mejor sí, y no fue la idea inicial, he de decir que no fue mía. Yo, de aquella, eso fue en el año 2010. Trabajaba para la web Apuesta 10, llevaba la web Apuesta 10, que antes se llamaba Beta Apuestas. Bueno, pues estaba a sueldo para la empresa y fueron en la propia empresa los que me plantearon, a mí yo era el que llevaba la web, me plantearon cómo veía pues la opción de crear un apartado premium, porque en la web había pronosticadores, todos gratuitos, ¿no? Y ya se llevaba un tiempo y bueno, pues viendo webs americanas, webs inglesas, donde ya se llevaba eso de que había pronosticadores de pago, pues fue cuando tuvieron la idea de hacer la sección de premium entre los pronosticadores que llevasen mejores resultados. Y ahí surgió la idea, yo, bueno, pues lo vi bien. En un principio, en la página del Premium, la suscripción no era ni siquiera por cada pronosticador, sino que era, por una cuota, no sé, era barato, aparte, igual eran 20 euros para ver toda la sección Premium, y a lo mejor había 8 o 10 pronosticadores, no recuerdo, pero bueno, era algo así. Y luego, bueno, pocos meses después ya, bueno, eso fue evolucionando, se empezó a poner a cada uno un precio en función del nivel que pensábamos que tenía cada uno, que evidentemente eran criterios vistos hoy lamentables, había mucho más desconocimiento que ahora, o sea, ahora para nada haría todo lo que hice en muchos temas, pero bueno, no había, como digo, el mismo conocimiento. Y a partir de ahí fue cuando surgió, por el año 2010, y luego ya en 2011 ya se cobraba por cada pronosticador dentro de Apuesta 10 y dentro de esa empresa, no era algo que creé yo. Y luego, pues sí, Ujú. luego fue pasando el tiempo hasta que ya a final de 2016 me desvinculé y me puse por mi cuenta en la web actual. Entonces, digamos que eso, que en un principio la idea no fue mía, yo sí que estuve, se me planteó y di el visto bueno, digamos que fuera algo así, y eso fue en el 2010 y fue, yo creo que eso, tras ver como en otras páginas extranjeras era algo bastante habitual, aunque en España apenas había Ujú. webs o pronosticadores premium en ese momento, es cierto. O sea que en parte se copió, bueno, supongo que
la herencia vendría del Reino Unido, entiendo, Hmm. y, y se copió un poco ese modelo. O sea que sí que podríamos decir que, por lo menos desde mi experiencia, yo no, lo primero que recuerdo es Apuesta 10. No sé el caso de Miguel, aunque creo que Miguel empezó más tarde. Sí, yo recuerdo Apuesta 10, creo que por un artículo que hablaba de límites generales y límites individuales de usuarios. Creo que lo leí en esa web. Sí, sería mío, seguramente, porque Sí, eran sí, sí. todos los de opinión eran míos. Y era beta, incluso era beta apuestas premium, ¿eh? Quiero recordar que al principio Mm. no era ni apuesta 10, era cuando empecé creo que era beta apuestas premium, pero bueno, ahí no estoy muy seguro ya. Pero sí, Y sí, bueno, sí. yo la primera página que conozco que había tipsters de recomendación era BetAdvisor, pero me parecía también Sí, poco de fiar. sí, sí, poco o nada, sí. ¿Por qué? O si lo puedes decir de manera... Sí, bueno, yo cuando empecé a pensar en compartir los picks de Winneros, me puse en contacto con BetAdvisor como una manera de comercializar esa información. Mm, Y vamos, me ofrecieron un contrato que era inaceptable. Aparte de que no podía decir mi nombre, me tenían que poner un nick. ujú, eh, y yo quería decir mi nombre, ¿no? Y luego, pues aparte que las condiciones eran malísimas, creo que era un 64% para ellos, 36% para ti, después de que ellos pagaran sus gastos o impuestos o algo así. ujú, Y luego además que no, me fiaba poquísimo de lo que luego ellos me dijeran que tenía realmente de seguidores. Tampoco me ujú. habría llegado a fiar de eso. O sea que no tenía muy buena pinta y parecía que había muchos tipsters que eran totalmente fake. Sí, vamos, que los ponían un poco Sí, para y rellenar. vamos. Ujú. Y José, cuando empezaste, no sé, ¿recuerdas cómo fue estos inicios? Es decir, ¿esto fue sobre ruedas? O sea, esto empezó a ir, cuando empezaste a más por tu cuenta, ¿las cosas iban bien? ¿Tenías muchos clientes? ¿Tenías pocos? ¿Fue subiendo? ¿La peña te pegaba mucha caña si fallabas? O no sé, ¿qué recuerdas de ese momento? Bueno, yo lo que recuerdo es en la época de Apuesta 10 había mucho más marketing que cuando me puse por mi cuenta. Cuando me puse por mi cuenta fui un poco con el cartel de aquí soy súper legal. Bueno, de hecho, bueno, en la web que tengo nunca puse publicidad en ninguna casa de apuestas, un poco como imagen de que no cobro nada de ninguna casa de apuestas, ¿no? De hecho, cualquiera lo puede ver y en cambio antes sí que también con altas en las casas de apuestas se podía acceder al premium cuando era Ujú, para la otra página. Entonces, antes es como que tenía muchos más suscriptores, muchos más, pero de menos calidad, un poco así. Y protestas siempre hubo, incluso hoy en día a veces las tengo y me llevo grandes decepciones. De hecho, eso es de las cosas que llevo mal, porque a lo mejor con gente que llevo ayudado mucho tiempo, que bueno, mucho más hasta de lo que debería, porque me involucro mucho, le intento ayudar, tal, y a lo mejor por una racha mala de 2 meses, luego te empiezan a ujú, hablar mal, o te empiezan a decir, oye, me tienen comentado hasta te pasó algo en tu vida, porque ahora mira que, vamos a ver, ¿cómo te pasa algo en tu vida? Si hasta estás viendo que los cierres siguen en la misma línea, por ejemplo, ¿no? Eso es otro tema, pero te frustras mucho, digo, va. A veces te tienes que callar como diciendo, a ver, realmente lo único que pasa es que no estás preparado para seguir un servicio porque los pronosticadores son estimadores de probabilidades y no son adivinos. Y eso no entra en la cabeza de la mayoría de suscriptores ujú, y al final, por eso yo no tengo duda de que los tipsters que venden más son los que venden humo, los que aquí lo que vende es en las redes poner claramente que bueno, que tienes hasta un nuevo sistema, que bueno, pues que crees que vas a ganar muchísimo, porque tal, y eso es lo que vende, y es cuando te llueven los privados de que estoy seguro, vamos, porque ujú. aparte veía que un poco antes se hacían eso, como campañas mucho más agresivas, aparte lo viví yo de cosas que hizo, ¿no? La empresa con otras webs y tal, y que llueven los privados y la gente se interesa. En cambio, si vas todo por lo súper legal, se va a interesar poquísimos. ¿Por qué? Porque el porcentaje
de apostantes que tienen mucho conocimiento es mínimo. Eso Ujú. es, a diferencia de otras temáticas, lo tengo clarísimo. A lo mejor bueno, pues en otras temáticas sí que sabe bastante gente. En el mundo de apuestas hay muy poco conocimiento, poquísimo, poquísimo. O sea, yo eso lo tengo muy claro y bueno, y a día de hoy la verdad que pronostico principalmente para los 15 suscritos que tengo a lo mejor desde hace más de 10 años y Ujú. entonces los que hacen que sobreviva y que pueda seguir dedicándome a esto, si no, pero es sobrevivir, ¿eh? Hoy en día si eres totalmente legal en España, eh, Ujú. es prácticamente sobrevivir y no, porque hay mil trabas y como digo, los que se suscriben, la mayoría es gente no preparada, pues está un mes, si sale bueno está el siguiente, y en cuanto sale uno malo, pues ya no sigue. Ujú. Y en cuanto a lo mejor ve que en 3 meses no ganó, dice, no se puede ganar, esto es otro timo más. Y esa es la tónica general del Ujú. que entra, y salvo las excepciones que de vez en cuando, pues sí que encuentras a gente pues muy preparada. Es un poco como un resumen que puedo hacer de cómo Ujú. lo vivo un poco, ¿no? Sí, Esto le tiene que sonar a Miguel de algo, ¿no? sí, eso, ahí nosotros podemos hacer algo, pero evidentemente es muy complicado. Nosotros publicamos el ebook precisamente por eso, porque intentamos que, aunque llegue alguien con poco conocimiento, pues lo más rápido posible entienda qué hay detrás de las apuestas, qué es la varianza, qué es el drawdown. Y claro, en un servicio de tipster con pocas apuestas, el tiempo pesa mucho más, porque Hmm. eh, una mala racha de 50 apuestas es muy fácil y si son pocos picks al mes, pues claro, pesa mucho más el tiempo y moralmente es más difícil que una mala racha de una semana, aunque sea el mismo número de picks. Pero bueno, que es algo que es normal. La gente que llega, pues lo mismo, tiene muchas veces expectativas muy altas y, y claro, no ven, cuando miran las gráficas o los resultados que tienes, no ven que hay bajones que pueden durar pues eso, 2 meses perfectamente, porque es algo inevitable. O sea, que ni el mejor tipster del mundo podría no tener una mala racha de 50 apuestas. Pues es No, imposible. de hecho, 2 meses incluso vosotros, pero que como bien dices, al ser el número de pronósticos mucho menor en el de un tipster humano, sin ser, ¿no? El IA, puedes, no, 2 meses, puedes pasarte un año Sí, perfectamente, sí. no pasa nada. ¿Eh? Y eso no lo van a encajar. No, no, es que yo no. Pero es que es así. Yo que conste que tengo hasta puesto que la mínima apuesta para que pueda compensar el servicio es de 50 euros. Bueno, en la web está todo explicado, Sí. hasta con una tabla que se puede Ujú. ver que menos, si tienes banca menor de 3.000 no te va a compensar nunca, está puesto también. Claro, luego alguien igual se suscribe y me dice, es que tengo 100 euros, me tiene pasado. Y digo, Sí, sí. pero vamos a ver, si me pagaste 40 euros, ¿cómo vas a...? Aquí te ponen las instrucciones y cosas tan extremas como pagar un servicio de 80 euros teniendo 100 a mí me pasó. O sea, de gente. O sea que imaginemos en algún caso el desconocimiento que existe. Pero no te apuestas No, de, no de tenía, fina- no de tiene finanzas básicas. no tiene ningún sentido, ningún sentido. Pero pasó, me pasó. Sí, Y me eso. pasó más de una vez, ¿eh? A lo largo de tantos, de tantos años, sí, sí, sí. Sí, eso es importante. El tema de la banca disponible, el tamaño de unidad, que sea proporcional a esa banca, y luego el ser conscientes de cuánto impacta el coste del servicio, y eso fundamentalmente lo que te hace es que necesites más banca para cubrir el coste y aparte tener beneficio. Eso Eso es. lo hemos dicho 100.000 veces y aún así, pues al final hasta Fermín tuvo que escribir un artículo sobre eso porque es que es algo que no acaba de entrar en la cabeza. Nosotros tenemos también una banca mínima, pero porque lanzamos más pronósticos, una banca mínima un poco menor, pero aún así, para el coste del servicio, pues eso, de 80 a 100 euros, es que necesitas mínimo una banca que sea 3.000 o por Ujú. ahí Eso para es. poder conseguir ese beneficio que te cubra los Claro. gastos, claro. Sí, sí, y aún así, pues yo fíjate que lo tengo en la portada de la web está la de gestión de banca abajo, podéis ver con una tabla y todo, Sí, en me Josema, en hace, josemabet.com, por si Sí, alguien mientras está escuchándote quiere entrar. sí, sí, en la portada aparece gestión de banca y ahí si entras ya está una tabla que, bueno, de creación propia, que es una aproximación mía, Ujú. basada en los años pasados, cómo fue, luego nunca se sabe el futuro, claro, nunca se sabe, por eso digo, aquí nunca se garantiza nada, se puede perder.
El Ujú, pasado no garantiza el futuro, y más en algo que cambia tanto como esto, ¿no? Porque la ujú. dificultad hasta cambia año a año. Sí. Y ahí, pues pongo hasta, bueno, pues la apuesta mínima está en mayúsculas, para que pueda compensar el servicio de 50 euros. No contrates nunca este servicio si tu banca es menor a 3.000, o sea, está clarísimo, pero aún Ujú. así, pues hay gente que lo va a hacer con menos y luego en protesta. O sea, que es, bueno, es así. Sí, Hay esto que... es algo humano, ¿eh? No leemos Sí, mucho, no leemos mucho sí. y al final... Oye, pues me ha gustado mucho el punto este de que esto cambia mucho porque lo siguiente que te quería decir es justo esto. Hay mucha gente, la mayoría, y a mí me pasó cuando empecé, no te das cuenta de a la velocidad a la que cambia el mundo este de las apuestas deportivas, en general la vida, pero bueno, en este caso concreto, el mundo de las apuestas va a una velocidad tremenda y una de las características más útiles que yo creo que tiene que tener cualquier tipster es el de la adaptabilidad, ¿no? Adaptarte a los cambios. En relación a este inicio cuando empezaste, desde 2010 hasta ahora, Ujú. ¿han cambiado mucho las cosas? O sea, ¿se gana mucho menos? ¿Se gana más? ¿Hay más apuestas, menos? O sea, ¿cómo has visto esta evolución? Bueno, ha cambiado muchísimo, o sea, es otro mundo, no tiene absolutamente nada que ver. En 2010 era muchísimo más fácil, de hecho, era más fácil ganar estando mucho menos preparado. O sea, teniendo muchos menos conocimientos, era mucho más fácil generar muchos más beneficios. No tengo duda. Eh, Era más fácil para empezar porque ni siquiera había la ley de juego. Tenías cientos de casas de apuestas en las que darte de alta. Los límites no eran tan agresivos y aunque lo fuesen, había tantas alternativas Ujú, que siempre era más o menos asequible pues acabar metiendo apuestas, si no era de ujú, una forma era de otra, y era en ese sentido para meter las apuestas más fácil y después, sobre todo en las ligas españolas, las cuotas estaban mucho perfijadas. El mercado no era tan eficiente para nada, pero ujú, a años luz del de ahora, eso es otro debate. Claro, no, aquí no tengo las pruebas. Alguien me puede decir, esa es tu sensación, eso es una película que se montan ahora. No, no es película, porque yo veía, por ejemplo, en segunda B, cuando entraron las apuestas en España, era más o menos asequible meterlas. ¿Por qué? En .com, ¿no? Y yo veía, recuerdo perfectamente, aparte, que equipos jugando de locales favoritísimos que pagaban a 4 porque en la clasificación iban abajo. Y el mercado, no había un mercado como ahora para buscar el equilibrio que ahora hasta incluso en primera ref se encuentra. En primera ref no es tan efectivo como en primera o en segunda, pero sí que ya hoy en día en primera red no es fácil ganar, ¿eh? Porque hay muy poca liquidez y hasta se busca bastante bien el equilibrio. Hay muchísimos tipsters conocedores de red, y no tiene nada que ver con aquella época. Nada, absolutamente nada que ver. Allí era echar un vistazo al grupo y ya decías, aquí, 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 ¿qué es esto? Esto tiene un margen que hoy en día no lo vas a ver. Puedes verlo en un partido, pero es que de aquella lo veías en 20, ¿no? Entonces, sí que noto muchísimo que la dificultad aumentó. Yo creo que también porque hay mucha más gente especializada hoy que de aquella, claro. ujú. Yo creo que eso afecta muchísimo, sí. A ver, eso teniendo las cuotas, se podría medir. Se puede medir la eficiencia del mercado. O sea, que eso al final, esa eficiencia se mide cuanto más difieran las cuotas de cuotas igualadas, en fútbol sería pues 2,8, 2,8, 2,8. Pues cuanto más difieren las Ujú, cuotas de eso y realmente se materialicen en resultados, esté correlacionado con los resultados, más eficiente es la liga. O más eficiente es el- las cuotas en esa liga. Por eso que muchas veces pasa que al final hay que encontrar torneos en los que parece que está todo más equilibrado y realmente sí que hay ese desequilibrio. Ahí es donde encuentras el valor. O sea, es muy difícil encontrar eh, valor cuando es una cuota muy alta y una muy baja. Ahí es que está todo el pescado vendido, ¿no? Entonces es Ujú. una manera de medirlo, de medir esa eficiencia. Se puede medir numéricamente. Lo que pasa es que a ver dónde encuentras a cuotas de 2010. No, 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 no las encuentra, no las encuentra. Ya te digo que esto, bueno, los que me estén escuchando, que bueno, que me siguiesen ya en aquella época, se acordarán y pensarán que evidentemente que es así. O sea, que por eso de aquella
se podían conseguir, bueno, pues yields altos con mucha rotación, porque ahora eso no se puede conseguir. O sea, o si te venden que se puede conseguir es cuando tengas todas las cuentas sin deslimitar, que empiezas hasta que, con un stake muy pequeñito, hasta que empiezan a limitar o tengas que subir el stake, es la forma, pero si no, no se puede. De aquella sí que se podía. O sea, se podía mucho más que ahora, vamos, no tiene, es que nada que ver, vamos, eso estoy convencido. No tengo eso, algo en los datos como, porque bueno, porque tampoco Sí, porque no me están. voy a poner, ni están, es que tampoco están desde tantos años para atrás, porque en los comparadores y buscas tampoco tienen, o si tienen, solo tienen a lo mejor el 1x2, no tienen más mercados si quieres buscar para atrás. Pero vamos, es algo que estoy convencido, sí. Sí, esta Sí, esto. es la razón por Sí. la que hay menos rotación. Eh, esta es la principal razón, ¿no? Bueno, hay varias razones, esa es una de ellas. Después, otra es que con el tiempo, yo creo que, por lo menos en mi caso, y creo que en la mayoría, te vuelves más conservador y cuando ya te dedicas a esto solo, es como que tienes una mayor responsabilidad y quieres un poco asegurar más y a lo mejor ahí, mira, lo que a la IA no le pasaría, pues a lo mejor descartas más de lo que deberías. Esto no sé, porque es difícil, porque también si al final pones de más y acabas teniendo un año malo, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me pasó en 2018, que tengo aquí delante, que tuve en la sección premium un año malísimo y ahí había querido subir, mira, ahí tengo, esto es interesante, porque va acerca de la mayor rotación o menor, pues yo me acuerdo que en 2017 bueno, había bajado bastante el número de pronósticos y en 2018 había querido volver a subir la rotación y me encontré con el peor año de mi vida. Entonces, también mentalmente, después de un año tan malo, es difícil no seguir con esa rotación porque empiezas a dudar de qué pasa si metí demasiadas apuestas perdedoras. A lo mejor no, a lo mejor fue mala suerte, pero es que a lo mejor fue que metí demasiadas apuestas perdedoras y había que seleccionar más. Entonces ahí te encuentras en el dilema de que hay que rotar más, pero a la vez no hay que perder el valor. Y cuidado, porque cuanto más quieres rotar, más fácil es perder el valor. Entonces, llegar a ese punto de rotar lo máximo posible, pero ojo, no pierdas el valor. Para un IA, como decís, es fácil porque no se piensa, pero para un humano es muy difícil buscar ese Sí, sí. punto. Muy difícil. Y a mí, yo ahí, por ejemplo, se ve claramente que cuando intenté subir, tuve el peor año. Puede que sea casualidad, pero puede también que no. Y después, también hay que decir que al principio, esto se lo expliqué a Fermín fuera de, bueno, fuera Off del, record. eso, off record, que no me salía, que al principio en Premium metía todo, porque bueno, tampoco le daba importancia, yo aquí metía todo lo que veía bueno y punto y se acabó. Luego, con el paso del tiempo, los suscriptores, cuando empecé a tener, me empezaron a decir, oye, que no puedo hacer esto, oye, que no puedo hacer lo otro. No pude meter ya todo, ya exigía varias casas para poder meterlo y ahí también, por eso también bajé el número de pronósticos. Y llegado un momento, lo que hice fue crear dos secciones, crear una para los líquidos, más líquidos, por así decir, y otra para los otros, que eso fue en el año 2015. Por eso, a partir de ahí, para comparar con los años atrás, había que sumar las dos secciones. Pero bueno, aún así, en los que llamo privados, que no serían los de primera división menos líquidos, también busco que los que estén suscritos las puedan hacer. Entonces, yo si hay una apuesta que está solo en B365, no la puedo poner. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis suscritos están limitados en B365. Entonces necesito que esté en Quirol, en Red, en Winamax, que haya otras alternativas, que pueda incluso hacer un Dutch manual entre varias. Es decir, es un búscate la vida complejo que un poco me entienden los que tengo de tanto tiempo, pero para es difícil de explicarlo, pero al final me llevó un poco todo, la mezcla de más responsabilidad, más conservador, más dificultad, que lo puedan hacer los que llevan tantos años conmigo. Esa mezcla de todo hace que baje el número de pronósticos. Claro. Es la explicación, así que es que es esa, no hay otra. Si por mí Tam- fuera, yo quería meter muchos más. Pero claro, cuando lo intenté, me pegué la gran hostia, pues cualquiera se atreva a volverlo a hacer. Claro, ese Bueno, es el, Sí, el es muy al tema. final difícil eso, calibrar eso, ese sí. equilibrio, porque ya no es solo por la rotación, sino que ese mayor número de apuestas también te reduce un poco el efecto de la varianza. Pero claro, tienes que seguir
eligiendo picks que tengan valor y entonces ya te hace dudar. Sí que está claro que eso hay un artículo de Bugdal en su blog de Pinacle que si incluso en mercados líquidos, si miramos qué porcentaje de apuestas se mueven suficiente como para que a la cuota inicial tuvieran valor y ya ese porcentaje de apuesta ya es muy pequeño, ya es de orden del 30%. O sea, Ujú. eh, más que ese número de apuestas es imposible o prácticamente Eso imposible es, ganar, sí. ¿no? Porque querría decir que eres muchísimo mejor que todo el resto del mundo. O sea, imposible no es, pero significaría que eres mejor que el resto del mundo en mucho. Entonces, partiendo ya de ese que hay un 70% de las apuestas que no tienen o no va a ser posible encontrar valor, de ese 30% te puedes estar equivocando en muchas. O sea, a lo mejor las que tú crees que tienen valor también te estás equivocando. Entonces tienes que ir reduciendo más, más, más y al final tener una certeza de que tiene valor esa apuesta muy alta para que realmente te valga la pena apostar. Y a lo mejor ya estamos hablando de menos del 5% del total de partidos, o sea, o menos incluso, porque yo no sé si, o sea, al final el número de apuestas también está relacionado con el número de torneos o mercados que controlas. Y no sé si eso ha variado con el tiempo, te has centrado más en algunos o sigues pronosticando lo mismo en las mismas ligas y mismas competiciones. Ligas y competiciones en las mismas. Lo que sí que disminuyes el número de mercados porque en muchos es que son inseguibles. Es que es eso. Hay muchísimos mercados que no puedo colocar porque en las casas donde los que los que me pagan pues pueden colocarlas, pues si no están, yo no puedo darlas porque me pagan para que les dé cosas que puedan hacer ellos donde puedan. Entonces, eh, sí que son las competiciones las mismas, Liga España, primera, segunda B antes, ahora Ref, primera, segunda Ref, pero hay menos opciones de mercados y eso, pues, claro, pues te limita, sí, sí. Sí, de hecho, el gran dilema yo creo que hay aquí es el de apostar a mercados líquidos o no líquidos, ¿no? En teoría, bueno, por si alguien del que nos escucha no sabe lo que son, pues el mercado líquido no sería aquel en donde hay mucho dinero en juego, ¿no? O sea, competiciones muy importantes, Liga Española, Premier League, NBA, pues no sé, tenis, ATP, ¿no? Y los no líquidos, pues serían las competiciones con menos representativas, ¿no? Con poca liquidez, como podría ser el ITF. Aunque el ITF yo creo que cada vez tiene un poquito más de liquidez, pero bueno, por poner el ejemplo. Entonces, lo que yo veo aquí es que en los mercados líquidos eh, hay menos margen, pero te dejan meter más dinero, como tú dices, más seguibilidad, Josema. Sin embargo, en los mercados no líquidos es posible que haya más deficiencias, es posible que haya más margen, sin embargo, la cantidad que puedes apostar está muy limitada o incluso a veces es cero. O sea, ¿por qué decidiste, porque creo que en tu caso apuestas a mercados líquidos, ¿por qué decidiste decantarte por los líquidos en vez de por los no líquidos, a pesar de que se podría ganar, en teoría, más margen con los no líquidos? Bueno, porque sí, principalmente porque al final lo que me hizo llegar hasta aquí, de poder dedicarme a esto, como dije antes, son los 15, 14, 15 suscritos que llevan más de 10 años conmigo, y entonces yo me debo mucho a ellos y me adapto a que ellos puedan seguirlas. Ujú. Si yo publicara no líquidos, esos no estarían, porque no podrían hacer casi nada. ¿Estarían otros? Sí, pero los apostantes de no líquidos te van a fluctuar mucho más. No saben, en general son los que no saben épocas sin ganar. Eh, Antes los apostantes de no líquidos hubo un tiempo que era a base de con B365 de demandas, de volver a conseguir cuentas y cuentas y cuentas y cuentas. No sé. Yo como digo, no es una guerra de líquidos o no líquidos, es buscarse la vida. El que sea capaz de meter en no líquidos, evidentemente es mucho más fácil ganar. O sea, eso lo sabemos todos. El que no sea capaz porque está limitado en todos los sitios, pues solo le queda o dejar esto o dedicarse a los líquidos sabiendo que el margen es mucho más pequeño. Son las Ujú. dos líneas que existen.
como digo yo, si apuestas, si haces apuestas de 2 dígitos, bueno, pues te compensan casi siempre los no líquidos, ¿no? Mientras puedas ir colocándolas como puedas, ¿no? Aunque sea 5 euros en cada casa. Ahora bien, si apuestas ya de 3 dígitos, apuestas de 200, 300, 400 euros o incluso Ujú, más, que los hay, ujú. ahí es que no te valen para nada los no líquidos. Es que, entonces, es esto, una persona que hace apuestas de 1.000 euros, pues a lo mejor con un 2% gana más que otros que hacen apuestas de 10 euros con un 30%. Es que Ujú. depende de la calidad del apostante. Es O sea, demasiado tú difícil. ¿Qué pasa? Que preferiste, sí, perdón, tú sí, dime, preferiste dime. priorizar la atención a tus clientes, claro. El Yo más servicio. que, es que yo no sé muy bien ni cómo acabé así, si te lo digo sinceramente. En parte por no aguantar a la gente. Bueno, que es que Ujú, no la puedo hacer, buah, es que esto, es que ya la cerraron, es que ya la quitaron. Entonces, eh, Claro, por mi forma de ser, fui tomando decisiones de, venga, edito cuota a los 10 minutos, lo que tengo en premium ahora. Ahora no lo haría. Ahí pequé de ser, no lo haría, no lo haría, porque al final es tirar piedras contra mi tejado, estoy editando cuotas, no, acabo un año, yo qué sé, con 2 y pico por ciento de YEL, aquí el 19 y 20, y se ve una mierda. Cuando a lo mejor son mercados líquidos donde edite la cuota, yo la llevo a 1,90 de media hasta 1,87, pero ¿quién va a valorar eso? ujú, Nadie. ¿Para qué me vale a mí por los 3 haters que me estuvieron rompiendo la cabeza? Venga, esto es una estafa, tal, y yo caía un poco en las redes del hater, le voy a hacer caso, ujú. venga, la voy a editar. Esto es un consejo que de a los que estén ahora, que no editen cuota, que no la editen. Es lo que hay, es la que hiciste tú. Tú tienes que saber, el seguidor, que no vas a poder hacer todo. Tienes que saber lo que va a ofrecer el pronosticador. Yo, bueno, lo tengo claro. El premium, claro, edito a los 10 minutos, pero es que editar a los 10 minutos ya necesito para editar poco, a lo mejor mucha liquidez. Yo no puedo ni meter una cuota cuando me gusta. Yo Ujú, no puedo meter una cuota cuando me gusta. La puedo meter para mí, pero yo no puedo meterla en premium, una de primera, 1,90, si sé que a los 5 minutos va a estar 1,75, porque ya perdí todo el valor. Entonces tengo que ujú. esperar a calibrar lo que van a meter mis suscritos, a calcular cuánto me la van a bajar y a partir de ahí saber más o menos qué edición voy a tener que hacer. Ese es todo trabajo que tengo que hacer yo, que te acaba desgastando muchísimo, claro. porque encima Ujú. luego no se valora, no se valora. Lo valoran 3 o 4, lo valora, mira, si me escucha, mando saludos, un suscriptor de Pamplona que me manda ahí hasta cestas de productos de Pamplona y tal, ese valora, que sabe que me dejo la vida y tal, pero la mayoría no, la mayoría pues, pues volvió a fallar, José, pues Claro, es que nada. eso la gente no lo entiende. Yo creo que es No, fundamental y sé que es muy complicado el no comentar solo la cuota a la que uno apuesta, sino la cuota mínima, que hasta la cual valdría la pena apostar. Entonces, tener una estadística a la cuota apostada y una estadística con la cuota mínima, si con la cuota mínima te sale yield cero, estás haciéndolo bien. Entonces, ahí es donde hace falta esa formación que decías, ¿no? Que cuando hablas de editar la cuota, que es qué cuota hay o a qué cuota han podido apostar todos tus suscriptores, porque yo entiendo que habrá unos que cojan cuotas más altas, otros cuotas más bajas, o sea que ellos mismos están afectando a la sí. cuota. Depende de la posibilidad, si es verdad que los hay que la van a Claro, pillar más baja incluso que la editada, según lo que puedan ellos, y hay otros que la podrán coger igual o claro. otros. Depende, cada uno tendrá en su Excel lo que pilla, evidentemente por encima de la mínima pueden todos, Sí. pero sí que digo que eso, que lo de editar la cuota es complicado Y porque eso, a ver, para un servicio con muchísimas apuestas no lo veo viable, pero para un servicio con pocas apuestas, y no sé si lo haces, ¿eh? A lo mejor ya sí que lo haces, tú avisas de que vas a lanzar pick, o sea, dices, sí, claro, claro, sí, sí, en sí, X minutos voy a lanzar el pick para que estén todos preparados exactamente. y puedan, digamos, no tener que pisarse unos a otros porque tarden entre ellos. Y qué tiempo les das? ¿Qué tiempo desde que Suele avisas? ser 4 o 5 minutos antes. 4 o Entonces, 5 4 o minutos. 5 minutos antes es en... aparte pongo la hora exacta, ¿eh? O Sí, sea, imagínate, a las 10:47, nuevo pronóstico premium o nuevo pick privado. Los privados se sabe que son segunda división o ref, casi todo en segunda sí, bueno, o tarjetas que no sea. Y los premium son primera división líneas principales. Entonces,
pues ya cada uno, pues ya Claro al que poner la hora santa, pues eso es diferente a lo que hacían algunos tipsters de, no, yo saco todos los picks a las 8 de la mañana. Lo que haya en ese momento es lo que hay. Eso es otra cosa. No es... ya, pero es que eso para mí no tiene sentido, porque el Claro, valor a lo mejor se genera en un determinado momento, a una determinada hora. Entonces, a lo mejor hay un partido hoy y ese resultado te hace generar valor en la siguiente jornada. Y ahí es cuando ya les aviso a tal hora, tal. Y a veces también pues les mando audios pues explicando, bueno, pues incluso algún mal cierre, pues mira, pues este cerró mal, pues porque Vinicius ahora no va a jugar, en teoría iba a jugar, es un efecto con el que no contaba y por ujú, eso el cierre está malo o algún cierre al revés. Bueno, incluso a veces doy así explicaciones porque incluso los cierres, que es en lo que más me baso, a veces vienen dados porque en el tiempo entre que lo publicaste y se jugó el partido pasaron sucesos inesperados claro. y que te vuelcan todo. Entonces eso también, bueno, pues a veces hasta Y, doy explicaciones sobre ese temazo. y te pasa que en esos 4 o 5 minutos se mueve la cuota que ocurre. O sea, si puede llegar incluso a perder el valor. O sea, te pasa frecuentemente o te pasa alguna vez que dices, bueno, voy a lanzar pick y cuando llegan esos 5 minutos ya ha volado. Eh, Me tiene pasado alguna vez sí, y les mando otro aviso de que finalmente, por caída de cuota, tengo que cancelar el pronóstico. No me pasa muchas veces porque ya mido bastante que no me vaya a pasar. ya, Ya mido hasta la liquidez que hay, miro en cuántas casas hay. Por ejemplo, si está solo en Reta, un pick privado, por ejemplo, porque Reta es, bueno, dentro de lo que hay, bastante permisiva, porque aparte tiene máquinas que comparte bastante la cuota o ofrece mismos mercados. Pues Reta, si está solo en Reta, te la va a cerrar. Entonces solo los más rápidos. Ahora bien, si está en Reta, en PokerStars, bueno, en Quirolbet, en Versus, bueno, si está en muchas alternativas, aunque cierre una, no cierre la otra, y si no cogen en una, cogen otra y acaban más o menos pudiendo coger. Entonces tú te haces un poco la idea ya sabiendo cómo suelen funcionar unas y otras, y eso es lo que hace que evite tener que cancelar muchas más. Sí, sí, o sea que tienes hasta eso previsto sí, sí, sí. para no tener que lanzar falsas alarmas. Eso es. Es casi más trabajo ese que el arte Sí, del analizar partidos, el intentar, ¿sabes? O sea, el estar tan pendiente, calcular incluso sí, sí. la liquidez que tiene que haber, o sea, Es un mm, trabajo muy oscuro, o sea, casi más complejo que el otro, pero que no se ve. Sí, sí, sí. pues nada, lo tenemos que poner en valor aquí. Este podcast también tiene que servir para poner en valor ese trabajo que se hace en la cueva, ese trabajo oscuro que muchas veces, pues por ignorancia, en la mayoría de los casos, por no saber realmente todo lo que conlleva, a lo mejor el suscriptor pues no lo tiene en cuenta, pero oye, un punto aquí. Y, y luego ya una pregunta que también te pregunté si estarías dispuesto a contestar o no, porque bueno, entendemos que el tema de dinero, el tema de inversiones y tal, pues hay veces que gente no le gusta hablar del tema. Pero tengo dos preguntas aquí para acabar con este primer bloque, que sería si tu suscripción premium, tu trabajo como tipster, supone tu vía de ingresos principal o tienes otro trabajo o si haces otras cosas aparte de esto, para conocer un poco más a Josema también. Y luego si con el dinero que ganas lo inviertes en otro sitio, haces, no sé, haces otras cosas. Pues mira, desde el 2016 solo me dedico a esto. Antes, como trabajaba para la otra web, tenía bueno, pues, un sueldo por llevar en esa empresa esa web y hacer más cosas. Pero del 2016 solo a esto, respecto a si se gana más por lo que ingreso por suscripciones o por otros, o por mis apuestas y demás, pues depende del año. Evidentemente en un año flojo ganas más por suscripciones y en un año a lo mejor bueno, pues a lo mejor no. Pero evidentemente sí que es por las suscripciones, digamos que en más años a lo mejor gano más por suscripciones que por las otras vías. También es cierto que luego hay a veces que se hacen con determinados suscriptores como eh, ¿cómo decir? Una, que lo tengo como un trato único o privado solo con él, con unas condiciones solo para él, pero
ya son suscriptores que apuestan muy fuerte y que a lo mejor pues con esos pues les pago por unidad ganada, me pagan o lo que sea, Ujú. pero quiero decir, aparte del servicio que se ve en la web, siempre puede existir otros servicios de gente que te lo plantee y veo las posibilidades que tengo, si me compensa. También se puede ingresar por ahí Ujú. y es un poco la mezcla de todo, de lo que se vende como suscriptor, de lo que ganas con tus apuestas, de otras opciones que te aparecen, de apostantes potentes. Un poco la mezcla de todo. Con respecto a invertir en otra cosa, no invierto en otra cosa. Bueno, a día de hoy, porque es que para qué invertir en otra cosa si de lo que más, pues, casi de lo único que estoy preparado para invertir es de esto. Es que Ujú. meterme en otra cosa y fiarme de otra persona sabiendo cómo es este mundillo me cuesta un mundo. O sea, yo no voy a meter en algo de bolsa a día de hoy porque imagino que en bolsa, al igual que en el mundo tipster, el 99% estará ahí por azar y no tendrá ni idea. Entonces, es que ni me lo planteo, la verdad. Ujú. Y si es en el tema criptomonedas, que también está tan de moda, más de lo mismo. Lo veo como que habrá más humo que conocimiento y si no, ¿y para qué me voy a meter en otra cosa si ya estoy tan volcado tantos años como un enfermo en esto? Es que no sé. Sí, estás, Entonces, estás no, centrado no me, en, sí, estás no centrado tengo, en apuestas deportivas. eso es, sí, no invierto, por lo menos a día de hoy, no tengo inversiones en otra Ujú. cosa, ¿no? ¿Y Y por, sigues a otros tipsters o los has seguido? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? En algún momento los he seguido, pero acabé dejando. O bien por ejemplo, en tenis, hace muchos años sí que tuve seguido, pero al final era estar demasiadas horas. Los pronósticos de tenis, las cuotas salen muy encima de los partidos, no es como en fútbol. Y después la seguibilidad también era muy difícil. Y al final se me hacía, para mí personalmente se me hacía complicado seguir todo y por eso al final acabé dejando. Y luego, claro, luego en fútbol sí que no seguía a nadie, no, la verdad. Igual sí, vamos a ver, igual alguien Mm. que tengo conocido me dice porque conoce él de ese grupo de ujú. ref y que tengo conocidos, "Hostia, pues en el grupo 3 pues ahí está, y esa la hago. Pero no es un Ujú. seguimiento a un tíster de Ya. día a día, no, sino que tengo conocidos que me dicen a veces alguna y las hago. Pero no un tíster en sí de seguir todo lo que ponga así, a día de hoy no. Sí, yo me imagino que, y más si es en el mismo deporte, ¿no? Que te puede, ¿qué pasa si pronosticar algo que tú ves claramente que no? Porque tú entiendes de ese deporte y ves que claramente eso no, tal, o sea, pones en duda. Entonces, me imagino que en caso de seguir a un tíster será más fácil hacerlo de otros deportes, De otras ligas, hombre, por o de ejemplo, otras ligas. claro, yo la Premier League, por ejemplo, no la veo, pues a veces pues sí que tenía seguido algo, o de la Liga Portuguesa, de conocidos portugueses que tenía, de la Liga Portuguesa tengo seguido. Claro, de la Liga Española es que no porque es que yo ya tengo mis estimaciones de primera y segunda, es que Claro. no tendría Ujú. mucho sentido, no tendría Y, ningún y- sentido realmente. y no crees que, no sé, pienso yo, intentando ponerme en tu situación, ¿y no crees que te vendría bien a lo mejor también escuchar o ver las opiniones de otros tipsters? Porque a lo mejor puede ser que te ayude a tomar mejores decisiones. Sí, sí, no, las veo, y leo y Ajá. hablo mucho, y hablo mucho. Por ejemplo, hoy en día hablo mucho bueno, lo voy a mencionar por aquí, que seguro que me va a escuchar, Ujú. con Jonathan, con John Astu, que es muy buen pronosticador, es buenísimo, no está valorado, pues porque lo que tiene estas cosas, porque es también demasiado legal, va demasiado a lo líquido, pero tiene un conocimiento altísimo y coincidimos muchísimo. Y aparte, hablamos muchísimo porque cuando nos cruzamos decimos, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué lo vemos distinto? Igual lo mejor es no tocar ninguno, ¿no? Y hasta lo hablamos, tal. Y sí que es muy importante hablar pero eso no es lo mismo que seguir. O sea, Y- claro, una cosa es hablar y contrastar y que te ujú. entren dudas. Bueno, pues igual si yo lo veo tan bueno, pero él ve lo contrario, aquí hay que dejar Oye, un poco el ego aparte, que si el otro ve lo contrario, vamos, siempre y no decimos, bueno, sería... a ver el cierre quién da la razón, porque y- siempre decimos eso, porque el cierre es lo único objetivo que hay, el ujú. resto son opiniones y ego, el resto no vale para nada, porque el otro día el Getafe Elche, no, es que el Getafe es buena, ¿no? Se decía, si cerró mal, ¿por qué es buena? Porque lo digas tú. Hay que dejar un poco al lado, y esto no es por mal, que lo dijo, bueno, Pensador, que tengo muy buen trato con él.
igual no es ego la palabra, pero es que a mí también me pasaba. Yo estaba súper convencido que lo que decía yo era buena, pero es que llega un momento que si te cierra, si la llevas a 1,50 y te cierra a 1,70, hay que pensar que la probabilidad de que sea buena es mínima. O sea, es que no hay que darse cabezazos contra la pared, ¿no? Y eso yo lo intento mentalizar mucho a la gente, pero es que cuesta a la gente. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser mala? Bueno, pues por empezar, porque otro la lleva a 1,70 y tú la llevas a 1,50. Solo por eso ya es mala, ¿no? Un Sí, sin poco. importar el resultado. Pero sí que es verdad Claro. que me ha llamado la atención, a veces puede ser un red flag para ti estar siempre de acuerdo con la gente con la que hablas. ¿Cómo es lo de red flag? Porque la Claro. verdad que no sé Sí, una ni... advertencia para ti. O sea, si tú, por No, ejemplo, no sabía. no, perdón, si tú, por ejemplo, siempre estás de acuerdo con la otra persona, Ujú. puede ser que no estéis viendo que se os escapen cosas. No, no, pero es imposible estar de acuerdo siempre. O sea, eso es totalmente... No me pasó con nadie en la vida. Claro. Nunca vas a estar de acuerdo en todos los partidos, es imposible. Puedes Sí, estar con uno en más porcentaje, con otro en menos, Mm. pero en todos nunca. Nunca, lo, nunca, lo nunca. decía porque has dicho que cuando no estáis de acuerdo, entonces te pones en alerta. Sí, y la otra persona también nos pasa, sí, sí, sí. Sí, por eso, que yo me pondría más en alerta si siempre estoy de acuerdo con la otra persona. No, en alerta, para a lo mejor si tenías pensado meter más o no meter, Ujú, más stake o no, pues igual dices, uy, ya no es lo mismo, ya, porque sabes que la otra persona está muy preparada también, sabes que es alguien que ve todo, que sigue todo, que está preparada, y si él ve lo contrario, pues hay que empezar a pensar que a lo mejor ujú, no es tan claro como tú lo ves, y él también tiene que empezar a pensar lo mismo. Porque dos personas que seguimos todo, conocemos todos los jugadores, ujú, conocemos todas las bajas, absolutamente todo, si vemos uno valore en lo contrario, ujú, cuando existe también un payout, pues si hay valor, si alguno de los dos tiene razón, probablemente sea poco, ujú. probablemente, porque es muy difícil que uno esté tan equivocado. Entonces es una reflexión que hacemos, sí, sí. Y bueno, y hablando también de esa adaptación a la dificultad y a los cambios que ha habido desde que empezaste, ¿cómo viste los años posteriores a la pandemia? El- ¿Te costaba mucho más o al revés? ¿O veías que había más información adicional que la gente no tenía en cuenta pues por bajas, por cambios en equipos o lo que fuera? ¿Cómo viste ese 2021 sobre todo? Pues lo que me llamó la atención bastante es que yo pensaba que iba a afectar bastante lo de la condición de local al no haber público, o sea, que iba a ser más neutral todo, y siguió afectando bastante la condición de local. Bueno, yo vi una serie de estadísticas de bueno, pues los locales, cuánto ganaron con público y sin público, y no difería demasiado, o sea, difería mucho menos de lo que muchos pensábamos Ujú. que iba a diferir. Y por ahí a lo mejor al principio había esa dificultad de que, claro, de que se jugaba en unas condiciones que nunca pasará antes. Entonces al final tampoco teníamos información pasada y no sabíamos qué efecto podría tener en los equipos locales lo de que no hubiera público, incluso en los árbitros, porque los árbitros por defecto son caseros, esto es así, esto es por, como digo yo, por teoría de juegos, Ujú. los árbitros son caseros, todos, y en cambio las aficiones de todos los equipos piensan que los perjudican a ellos. Es una contradicción, pero es mental, es porque la mente es selectiva, pero los árbitros son caseros, todos, y cuanto más baja es la categoría, más caseros son. Eh, y todos piensan que les roban, ¿eh? Pues bueno, Puede, pues realmente están viendo como a lo largo del tiempo les beneficiaron, pero no se dan cuenta. O sea, bueno, puede ser un sesgo de supervivencia que tengan los Sí. propios Sí. árbitros. sí, O bueno, sea, esto lo tengo hablado con árbitros, incluso, y vamos, y cuanto más bajes, peor aún, vamos, en ref no te digo nada. No, a ver, no es un misterio que ganen todos más en casa, tampoco es porque tengan magia el aficionado que eche unos polvos mágicos y por eso ganen más. Hay más factores, ¿eh? Y el arbitral pesa mucho. Sí, imagino que el propio campo, que no son todas las dimensiones iguales, el haber, digamos, el estar más descansado por no haber tenido que viajar, o sea, habrá otros muchos factores, pero el público y la influencia sobre el árbitro sí afectó. Yo sí que creo que afectó en que había más empates, a lo mejor también porque había menos, no sé, como Claro, ahora menos se puede presión comprobar, para Miguel, ganar o lo que fuera, pero pero claro, eso lo podemos sacar ahora datos, pero claro, cuando se había que pronosticar en aquel momento no los teníamos. claro, claro. Entonces era, claro. Bueno, pues interesante. esto es interesante porque
en este favoritismo de local y de por qué ganan más los equipos en su casa, pues es uno de los motivos por los cuales, o es una de las diferencias básicas entre el tipster humano y la inteligencia artificial. Habría que preguntarse si la inteligencia artificial es capaz de detectar si realmente hay algún factor externo que haga que un equipo local gane en un campo. Por ejemplo, pongo por cercanía Mestalla. Al Valencia casi siempre se le da mejor jugar en Mestalla que fuera. Y esto puede ser por una cuestión motivacional que un tipster humano, como ahora veremos más adelante, sí que puede tener en cuenta y la IA, por ejemplo, no. Bueno, no Por sé, ejemplo, ¿no? que si te contesto yo. No, A pero ver, que es una reflexión es ya que para enlazar hacia el siguiente realmente, tema. o por lo menos tal y como está planteado, la pregunta no es esa. O sea, a la IA le da igual el motivo. O sea, pero sí que lo ves. Si tú le das las herramientas o las, digamos, la posibilidad de que la inteligencia artificial vea eso. Si tú le das la información de qué equipo juega en casa y fuera y le das la información de cuál es la probabilidad de que gane cuando juega en casa y la probabilidad de que gane cuando juega fuera, incluso los dos mismos equipos, cuando juega en casa uno o juega el otro, la IA detecta eso. Quién está jugando en casa y te da probabilidades diferentes. Pero le tienes que dar las herramientas, le tienes que dar la información de cuando juega en casa y fuera y permitir que el sistema lo tenga. Y bueno, concretamente, eso y es algo que no es ningún secreto. El rating de los equipos no es el mismo el que tiene en casa que el que tiene fuera. Pero si cada equipo tiene un rating diferente en casa y fuera, pues luego la inteligencia artificial o el sistema que utilices, sea IA o sea una fórmula o sea lo que sea, si tú tienes dos ratings, uno para casa y uno para fuera de cada equipo, pues lo tienes ya identificado. Otra cosa es que funcione mejor o peor, pero tú le das la posibilidad a tu sistema de que detecte si es mejor en casa que fuera. Ujú. Y eso se ve. Lo que ocurre es que luego cuando sacamos estadísticas del equipo o decimos este es mejor que otro, lo decimos ya en conjunto, en casa y fuera. Pero si quieres, puedes ver cuál es el rating en casa o fuera de cada equipo por separado y la información sí que está ahí, ¿no? Cualquiera Ujú. que apueste a deportes de equipo principalmente, que se juegan casi fuera, pues es fácil que utilice un sistema de ese tipo. No, sí, buen punto, porque para iniciar un poco el último debate, ¿no? El último bloque, que vamos a, bueno, a analizar, vamos a poner en contexto, ¿no? Un poco las diferencias entre la inteligencia artificial, que ha llegado un poco, bueno, ha llegado y ha tirado la puerta abajo. Actualmente ya la inteligencia artificial ha venido para quedarse y yo creo que esto puede suponer algún cambio para este mercado en concreto. No sé qué opinaréis vosotros. Y quizás el tipster tradicional puede haberse sustituido en parte de algún modo o algunas tareas por esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, os voy a explicar tal como lo veo yo, las diferencias básicas que yo veo entre la inteligencia artificial y un tipster humano, que para mí se resumen en que la IA, como hemos hablado antes, no tiene emociones, es decir, no duerme, no come, no se queja, no se enfada. Si le tiras hate, le da exactamente igual, no pide nada. Y esto le permite pues, trabajar 24/7. Esto le permite pues, sacar decenas o cientos de pics porque es capaz de analizar ingentes cantidades de información que un humano no podría. Mientras que el ser humano, a pesar de todas estas limitaciones que tiene, eh, creo que puede interpretar mejor algunas situaciones, como el ejemplo que te he puesto de Mestalla, de motivación extra, porque la IA no sabe si el Valencia, por ejemplo, se está jugando el descenso o no. Y esto, yo creo que a la hora de apostar puede o no lo sé, puede tener cierta relevancia. Y tanto como esa motivación, pues también pueden ser lesiones o situaciones extradeportivas extrañas, como no sé, el caso de Vinicius, por ejemplo, que ha comentado Josema antes, que al final, bueno, pues ese tema puede también cambiar la atmósfera, ¿no? Y eso hace, en mi opinión, que los pronósticos humanos quizás sean de menos cantidad que los que puede dar una IA, pero a lo mejor tengan más valor. O sea, esta es mi opinión.
qué piensa Josema, por ejemplo, y luego que hable Miguel. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Mira, lo de que comentabas, sí, pienso bastante similar. Creo que la IA, yo pienso que puede convivir con el tipster humano, ¿no? Lo que pasa que sí que creo que lo que va a hacer es más difícil el trabajo al tipster humano, porque la IA al final va a meter las apuestas en cuanto surja el valor y va a servir también para ajustar mejor los mercados y al final es otro, otro obstáculo un poco para el tipster humano, ¿no? Creo que va a dificultar el trabajo del tipster humano en ese sentido porque puede fijar mejor las cuotas. Ahora bien, evidentemente la IA no va a llegar a donde llega el humano en conocimiento, porque claro, lo que decía, no es lo mismo que se juegue un equipo algo a que no se juegue, no es lo mismo que las aficiones se lleven bien a que no se lleven. Hay equipos que pueden estar jugando fuera y juegan como en casa porque están hermanados con la otra afición. Hay equipos que a lo mejor no se juegan nada, pero juegan fuera y se odian a muerte y da igual que no se jueguen nada porque van a ir a morir. Y después, pues hay eso, las rivalidades, la necesidad, incluso el clima. No es lo mismo que Las Palmas juegue en el norte con 0 grados y con el campo helado, a que juegue en el sur con sol, ¿no? Porque ellos están acostumbrados incluso a otro clima, es por dar un ejemplo. Y no sé hasta qué punto la IA puede meter incluso hasta si llueve, si no llueve, el clima, el tal, y que eso afecte. Es decir, es que al final este sería un modelo trigonométrico súper complejo que imagino que habrá IAs mejores y peores, no sé, pero es que para el fútbol es tan difícil y hay tantos factores que afectan en cada momento que yo creo que nunca va a ser igual al humano. Pero claro, es un robot y el robot no tiene sentimientos y el mayor problema que tiene el tíster humano es que gestionar el estado anímico es demasiado difícil. A veces entran los miedos, no la pones, a veces por cabreo pones más de lo que debes o menos, según según seguir la línea siempre, lo del stake variable, al final los stakes se ponen fatal porque van en función del estado de ánimo y no del nivel del pronóstico. Un mismo pronóstico, un día te levantas contento, lo ves buenísimo, un día te levantas enfadado, va, no es tan bueno, igual ni gana. Y eso nos pasa a todos. O sea, al robot, a la IA no le pasa. A la IA esto es bueno y es bueno siempre, o es malo y es malo siempre. Al humano no. El humano depende del día que tenga, lo ve bueno, lo ve mal. Y igual que los árbitros, depende de lo contento que se levante, pues o lo cabreado, ve agresión o no la ve, o ve, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que comentaste, Fermín, lo veo un poco resumidas cuentas así. Probablemente el humano genere más valor, pero no tiene la capacidad de meter tantos pronósticos, pero a la vez tiene la capacidad de poder meter en su cabeza todos los factores del mundo y más para sacar su estimación. Sí, eso al final pues es así. Cuanto más complejo hagas el sistema, eh, digamos, cuanto más discretices, te vas quedando cada vez con menos información. Tienes que llegar a un punto en el que, bueno, pues influye o no influye el clima. Pues que claro, al final tienes menos información de partidos en los que haya exactamente ese clima. Cuanto más discretizas, peor. Y luego sí que nosotros no tenemos en cuenta alineaciones, es muy difícil tener en cuenta alineaciones. No sabemos si un jugador se ha lesionado y ahora es un jugador clave o lo que sea, tal, pues eso es muy difícil tenerlo en cuenta. Sí que tenemos en cuenta posición en tabla, posibilidad de descender o no, posibilidad de ganar o no, de clasificar o no, eso sí que lo tenemos en cuenta. Porque es algo que lo sabes a priori, lo sabes al principio de la liga, entonces sí que lo puedes tener en cuenta. Ahora, los jugadores o lesiones o sobre todo lo que comentabas de aficiones, que eso es algo que yo nunca había pensado, ¿no? Eso es lo de los derbis, sí, pero a lo mejor ya no solo derbis de la misma ciudad, sino aficiones de ciudades diferentes que por lo que sea pues tienen esa rivalidad y en concreto y siendo tú del Depor, ¿no? Que creo que eres del Depor, Sí, pues el Valencia Depor en su momento, después de aquella Copa del Rey, etcétera, la que, vamos, siempre ha habido esa El penalti, rivalidad, los penaltis, el bueno, penalti yo que claro, sí, el sí. penalti de pues ahí Guti. siempre había, o por lo menos en los años siguientes, había como una especial atención a esos partidos y era como que se exigía más en esos partidos. Y claro, todo eso es imposible de tener en cuenta. Y por lo que decías que la,
Bueno, sí, es un método que utiliza inteligencia artificial, pero en el fondo es un método estadístico, o sea, un método matemático estadístico, es más general que la IA. Los modelos matemáticos estadísticos, pues sí, van a ajustar en general mejor todas las cuotas, pero lo que tú decías, esa diferenciación del tipster humano va a ser más notoria todavía. Entonces, sí, te dificulta más en general, pero te permite en algunos puntos tener más ventaja con respecto a esas situaciones. Si eres capaz de identificarlas, pues seguirás teniendo esas oportunidades y pues, estoy también de acuerdo en que pueden convivir y de hecho nosotros siempre pensamos en que no es una competencia directa, sino que cada uno tiene sus momentos y sus oportunidades y no son incompatibles. De hecho, el punto fuerte que veo yo de un modelo estadístico, una IA, como comentabas, es esa robustez, ¿no? Es lo que hablábamos antes, las emociones. Em, ¿Cómo gestiona, por ejemplo, en el caso de una IA, obviamente no sufre cuando pierde, cuando está en rundown? Pero puede ser que en este caso Miguel o el equipo de WinnerOdds sí que pueda pasarlo mal durante esos periodos. ¿Esto ocurre o...? Sí, sí, o sea, yo todavía cuando veo una apuesta que hay 50.000 euros apostados de los usuarios y se pierde y luego otra, pues claro, te sientes fatal, sufres y llevo ya muchos años y aún así pues es inevitable. Sí que es verdad claro, cuando te pasa eso lo que tienes que mirar es el histórico completo. O sea, cuando te pasa eso tienes que mirar más partidos, mirar el histórico completo, ver si has pasado drawdowns parecidos, que cada vez siempre va a ser mayor el drawdown que tengo, cada vez siempre va a ser mayor. O digamos que al final siempre vendrá un drawdown mayor, más tarde o más temprano. Pero claro, sí que te afecta y te hace plantear cosas y es difícil que te haga cometer errores, porque es al revés. Cuando pasa algo de eso, siempre encuentras alguna mejora o se te ocurre alguna cosa que te permite mejorar. En ese aspecto es esa antifragilidad de aprender cada vez que te pasa un drawdown de esos, ¿no? Ujú. Y bueno, sí que alguna vez nos ha podido pasar que hemos fallado por errores, pues porque teníamos algún dato mal o ha habido algo que se ha aplicado mal o lo que sea. Y esos drawdowns también te permiten encontrarlos y ahí es peor todavía porque sabes que era un error tuyo. O sea, ya no es solo que pudieras hacer una mejora, sino que había un error en, en algo, ¿no? Un cambio que has hecho o lo que sea. Entonces, ahí, pues sí, la IA o el algoritmo como tal no sufre, pero el que hace el algoritmo, pues sí que sufre. Lo que pasa es que tiene las herramientas, tiene muchos datos, puede hacer un backtest y entonces si estás sufriendo, pero tú sabes o confías que está todo bien, pues se te pasa Ujú. un poco. Y Josema, ¿cómo llevas tus vaivenes? ¿Te pillas la bici y te vas ahí al monte a desconectar o...? Pues la verdad que es muy difícil, ¿eh? O sea, sí, bueno, al monte no, aquí no, bueno, tampoco está tan lejos el monte de aquí, podría ir incluso, pero a tomar el aire y por ahí y que no me moleste nadie y quedarme Ujú. bueno, de hecho aquí en casa igual digo, pues ahora necesito un tiempo para mí, o sea, estoy hasta que recupere, ¿no? Hasta que recupere Ujú. eh, la, for- el- pues, la forma de estar normal porque te quedas ahí fastidiado y afecta y es muy difícil gestionarlo, la verdad. ¿Tú Sí, desconectas sí, de todo? ¿Desconectas internet? Bueno, internet me refiero. ¿Te alejas un poco de redes? ¿Hablas con los clientes o cómo? Intento, cuando hay una época muy mala y así, intento no contestar al momento, porque en un primer momento igual les contesto fatal, y luego a lo mejor Ujú. hasta veo en la pregunta maldad y a veces ni la hay, y a veces Ujú. sí, pero a veces hasta piensas que ya te van a decir por mal y no lo hay. Y si Miguel lo pasa mal cuando eh, hay una época mala, cuando en esas apuestas y las hace una máquina, o sea, una ya, pues en el caso del tipster humano es mucho peor porque es una decisión tomada por ti que te empiezas a rayar en plan que ¿por qué no Ujú. vi esto? ¿Por qué no vi esto otro? Y por eso, para mí, uno de los datos que me hace tener más tranquilidad es lo de los precios de cierre. Yo, si llevo una cuota 2 y me cierra 1,75,
aunque la falle voy a estar tranquilo, porque Ujú. sé que esa apuesta era buena. Y alguien me puede decir, pero es que puede que no esté seguro que sea buena porque el mercado falla. Y digo, bueno, pues era buena aunque sea para trading. Era buena seguro y siempre con ella ibas a poder generar beneficios. Y si no, aunque sea tradeando, ¿no? Entonces, lo que más me hacen sufrir es cuando cierran mal. O sea, cuando llevo Sí, una apuesta cuando, que estoy cuando convencidísimo que es muy buena y acaba subiendo, acaba cerrándome muy mal, y esas son las que me ponen enfermo. O sea, ¿por qué no vi? ¿Qué vio el mercado que yo no? Porque si se alejó tanto de lo que yo vi es que yo no tenía razón. ¿Qué se me escapó? Y eso es lo que me hace darle más vueltas. Y antes caía, era lo que comentaba antes del famoso Getafe Elche de hace una semana, de que antes caía en pensar que el mercado no tiene razón, es evidente que es buena, ¿quién iba a apostar lo otro? Pero ahí cambié, me hicieron cambiar, hay gente muy, muy preparada con la que hablé, bueno, pues ya años, eh, que al final me decías, bueno, pues que el mercado es lo que dice todo el mundo, el mercado no lo mueven los 4 vingueros que van a una máquina, el Ujú. mercado no lo mueven los que hacen 4 combinadas, el mercado lo mueven a lo mejor sindicatos que meten mucha pasta detrás y gente preparada. Entonces, si una apuesta te cierra muy mal, piensa que la probabilidad de que estés equivocado es muy alta. Y entonces ahí es donde, si encima me cierra mal y encima la fallo, pero bueno, luego si la aciertas, pues te olvidas. Pero si la te cierra mal y la fallas, ahí es cuando lo pasas peor porque dices, buah, es que a ver si estoy ya empezando a perder facultades de cómo no vi esto a estas alturas. ¿No? Sí que es muy, muy, muy difícil, porque además luego te influyen los siguientes pronósticos, te influyen las siguientes decisiones de esa inseguridad. Igual esperas, voy a esperar a ver si sube más, de Ujú. repente baja muchísimo, ya no la puedes meter, ¿por qué no la metía antes? Ya se sabía que iba a bajar. Buah, es Ujú. Sí, una sí. rayada constante, una raya constante muy complicada y luego empiezas a pensar, bueno, pero es que si no me pasara lo del otro día, la hubiera publicado ya y la llevaría y es otra buena. Esa la perdí, esa apuesta, por culpa de la rayada que me hizo el otro pronóstico. Eso no puede volver a pasar, hay que olvidarse del pasado. Luego vuelves a caer, porque es muy difícil abstraerse. Es tan humano eso. Eh, sí, muy difícil. Y después encima no ayudan, las redes sociales ayudan cero, porque te van a esperar para atacar a la mínima. Ujú. Y los suscritos, quitando los de siempre, que tengo mucho trato, que evidentemente nunca me va a decir lo contrario, solo apoyo, pero los otros que están ahí, demás rutinarios, también piden explicaciones, Ujú. tal. Aún el otro día me dijeron que llevaba el Madrid en Mestalla, Ujú. Madrid menos 0,25, pues que claro, que cómo llevaba el Madrid si el que se la jugaba era el Valencia. Como si nunca ganara el que no se la jugara, como vamos. Ujú. Eh, que mil cosas así y son difíciles de encajar y sí, muy difícil, ¿eh? O Bueno, sea, para mí es lo más difícil de todo esto. eso Sí. en mercados líquidos, pues te puede dar esa tranquilidad el ver cómo se va a mover la cuota. Eso lo que significa es que tú, digamos, te atreves a lanzar el pronóstico y hacer la apuesta antes que el resto. O sea, es una diferencia de tiempos, porque al final la cuota Ujú. va a ir tendiendo a la cuota de cierre, que se supone que es la que ya agrupa toda la información. Y si ese movimiento se ha producido por una información nueva que no había cuando tú hiciste la apuesta, es que entonces te distorsiona lo que comentabas antes, ¿no? Porque si la noticia ha Sí, salido después, pues ese cierre te puede estar engañando. Tienes que saber si se ha producido o no esa noticia para que fiarte del eso cierre. es, eso es. Ya, Claro, eso es. Si por ejemplo Vinicius se lesiona y pasa de que iba a ser titular a no jugar y te cierra claro, peor, pues no le das ni importancia, no podía porque sabes saberlo. que es un factor externo que no le podías saber. Claro, Entonces no hay pero importancia. ahí, Ahora bien, si me cierra muy mal, pero no pasó absolutamente nada, ahí es donde debes de claro, preocuparte. Y no debes de darte cabezazos con que el mercado no tiene razón, lo tengo yo. No, no te lleva a ningún lado claro. eso. Eso lo intento, mira que intento debatir ese tema mucho, porque la mayoría de gente, lo veréis por Twitter, se siguen pensando que ellos tienen razón. No, Ujú. el mercado, ¿y qué? Pues no, pues vamos, el mercado es más serio de lo que A ver, parece. Esto no es, el dinero no lo regala nadie, no mete nadie, nadie tira el dinero. y luego pues Cuidado con eso. está el tema que, claro, en mercado líquido no pasa, pero en no líquido sí que te pasa, que al final es tu propio pronóstico es el que está afectando a la cuota, de manera que te puede parecer que está bajando la cuota y que el cierre está por debajo de lo que tú apostaste, pero es que eres tú mismo el que hizo que se moviera esa cuota en mercados no líquidos.
Y especialmente en Winner pasa, ¿no? Que somos nosotros los que movemos la cuota. Entonces, en muchos casos, no en todos, ¿no? En algunos casos sí. Entonces, claro, te puede dar esa herramienta no la podemos utilizar. Tenemos que utilizar No, el es backtest y, y totalmente. ya Es muy está. falsa, ¿eh? Cuidado con los precios de cierre, por ejemplo, en segunda ref, en lo que se refiere al fútbol, porque los vas a mover tú. Claro, Ahí esa Ujú, referencia es totalmente falsa. Claro, yo cuando estoy diciendo esto estoy hablando de primera división, ¿eh? Estoy ujú. sí, hablando de mercados donde la referencia es válida. En segunda también es válida. No es tan efectiva como en primera, pero también es válida. Ahora bien, bajando de ahí, eres tú el que vas a tener un peso muy grande si sabes que detrás tuya van miles de euros. Ujú. Entonces, eso hay que ser consciente de ello. Sí, sí, que muchas veces hay alguien claro, que también se ciega con el cierre y me viene con un cierre en tercera división. Y digo yo, pero ¿qué claro. me cuentas con eso? Si solo metiste tú y a lo mejor nadie más en toda España metió a lo contrario, entonces ¿qué es lo que te va a cerrar bien? Eso Eso es. es. Y luego, si queréis para terminar ya esta parte y luego ya concluimos y ya terminamos. Por ejemplo, ¿cómo equilibra, o sea, la IA, por ejemplo, lanza cientos de picks? Bueno, cientos. Al día no sé cuántos podrá lanzar, pero bueno, poder lanzar cientos. Pero tendrá que tener algún tipo de filtro, algún tipo de triaje para decidir cuáles son los que finalmente saca, igual que un tister humano seguro que analiza toda la jornada, tiene sus 20 selecciones y luego lo deja en dos, ¿no? Pues la IA hará lo mismo también. Por ejemplo, ¿cómo hace un sistema como WinnerOdds para filtrar esas apuestas que finalmente van a ser las que salen? Todo lo que se pueda contar, claro. Sí, a ver, en términos de estos algoritmos, pues tú lo que tienes es lo que se llama una función de coste, que es lo que tú pretendes optimizar. Pues yo quiero ganar más unidades, o yo quiero ganar más unidades en relación a un drawdown, o quiero ganar más unidades en relación a un drawdown, pero manteniendo un yield mínimo, o eso también con un número de apuestas mínimo. O sea, tú le pones cuáles son tus parámetros que quieres optimizar. Y luego ya el sistema, el modelo, elige cuándo apostar para maximizar esos parámetros, pero no tiene en cuenta Ujú, como tal un número o un volumen, ujú, no. O sea, en el caso de WinnerOdds, optimizamos algo que es parecido al ratio de Sharpe, que es el beneficio en relación al riesgo que corres, con una fórmula un poco adaptada a las apuestas. Y sí que le ponemos una condición del yield mínimo, o sea, que el yield a cuota mínima. Es decir, si el sistema es muy bueno, pero a cuota mínima no gana, no me sirve ese sistema. Claro, aquí eso puede ser muy desfavorable, te puede recortar mucho las apuestas, pero es por ujú, lo que hablamos también de psicológicamente. O sea, si yo vendo un sistema, vendo la información de un sistema que a cuota mínima no gana, algo estoy haciendo mal. Aunque gane más incluso porque hace más apuestas y porque encuentra más margen o lo que sea. Pero es como un principio que se tiene que cumplir sí o sí. Y es que a cuota mínima tienes que ganar. ujú, El problema es que si con eso recortas mucho, pues ya te puede influir la suerte. Tu backtest puede ser corto y te puede estar influyendo la suerte en, en- en ese backtest. Pero bueno, mientras haya suficientes apuestas, poner esa condición de ganar lo máximo en relación al riesgo y además que la cuota mínima sea mayor que cero, o que el ujú. beneficio apostando a cuota mínima sea mayor que cero, es lo que hace que recorte las apuestas. Vale. Y luego, Josema, nos has explicado un poco también antes ya que tienes en cuenta la seguibilidad de la apuesta, un poquito la de liquidez que hay, pero ¿hay algo más? O sea, ¿cómo decides este sí, este no? Bueno, pues Si tienes un método, claro, me refiero. bueno, no hay un método en sí. Bueno, bueno, sí, no. Vamos a ver. Yo ahora hago líneas principales, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Líneas principales, bueno, de Asian Handicap, ¿no? Para los que estén escuchando, hay una, bueno, pueden ver en las casas que hay una línea que ponen por defecto y luego hay las adicionales bueno, pues que sirve para la línea que ponen por defecto para equilibrar las dos opciones, de que si un equipo es muy favorito, pues le da 2 goles de ventaja al otro para el que no esté tan puesto, para que sea 1,90 para cada lado, ¿no? La opción de Real Madrid menos 1,5, que gana el Madrid de más de 2,
o el rival más 1,5, que el rival como máximo pierde de 1, ¿no? Y eso se hace para equilibrar las cuotas. Eso, de cara al pronosticador, le viene bien porque solo tiene que pensar en qué opción la ve favorita. Entonces, para el pronosticador, estimar a cuota par es más fácil que estimar a cuota baja o a cuota alta, porque es ver qué opción ves favorita. Y a partir de ahí te haces tus cábalas del mercado, qué opción va a haber favorita, hacia dónde va a moverse esto. Y yo es un poco como a día de hoy me muevo por las líneas principales buscando las opciones favoritas que vean más claras. Donde veo clarísimo que esta es la opción favorita, pues es la que publico. Luego veo el margen que hay. Luego, una vez sabido eso, es cuando tengo que mirar el margen y la liquidez. Si evidentemente es un pronóstico de primera ref, pues por mucho que lo vea que es un regalo, hasta que abran en todas las casas y vea que haya posibilidades, no puedo. Si es un pronóstico de primera división, pues a lo mejor puedo muy pronto, porque hay ya muchas posibilidades, incluso haciendo Dutch con distintas casas, con el 1 y con el X, saco los handicaps 0,25, lo que sea, que por cierto también los doy mascados, porque pongo, pues en tal casa, metiendo este porcentaje a la victoria, este porcentaje al empate, te sale el menos 0,25 X. Y doy las opciones en las casas que aún sin ofrecer el handicap de línea principal, lo puedes generar con el 1X2. Eso también lo ofrezco para lo mismo, para que cuando lo mande, pues tengan la gente la posibilidad de ir colocándola, incluso los handicaps entre varias casas. Cuidado, que a lo mejor meten el empate en una, eso ya lo dejo para ellos. Y la victoria en otra, incluso les doy una tabla para que ellos generen sus... Tengo un Excel para generar los handicaps manuales, los over manuales, las líneas manuales. Pero bueno, que me alejo de la pregunta, el tema, el método mío a día de hoy, lo más asequible es líneas principales para buscar cuál es la opción que tú ves favorita. Y a partir de ahí la puedes ver muy favorita o menos. Aún hace poco comentaba de que ver valor en una cuota 1,30 es muy difícil. Yo antes lo veía fácil, mucho más fácil, pero con el paso de los años lo fui viendo más difícil, porque saber si un suceso tiene un 80% o tiene un 75% o tiene un 85% es muy difícil. O sea, la gente lo ve, no puede pagar 1,35, tenía que ser 1,25. ¿Y por qué estás tan seguro? En cambio, que sea favorito un equipo u otro, o una opción u otra, sí que se puede detectar y después el cierre te lleva muchas veces a dar la razón, y evidentemente era muy favorito. Entonces ahí puedes estar seguro de que ibas bien encaminado. Pero en las cuotas muy bajas o muy altas, a mí me da igual que alguien acierte una cuota 10, era buenísima. ¿Por qué? A lo mejor te cuadró y sale una vez de 20. Entonces, ese es el tema de por qué yo me alejé mucho de las altas y de las bajas y me voy más a las líneas principales, pero esto fue algo que fue evolucionando con el tiempo. Al principio le metía todo. También puede ser otra explicación de por qué bajé el número. Cuidado. Eso te iba a Antes, decir. pues esta está muy alta, la meto, me da igual. Después, ahora ya no hago así. Y después, un tema muy importante del que no se comentó nada, y es en el que cae la mayoría de pronosticadores, es en la famosa ilusión de la habilidad, que por eso es tan importante el cierre, porque la mayoría de los que ganan, incluso cuando van 1000 pronósticos, es por suerte, no es por habilidad. Y este es el mayor cáncer de las apuestas para mí, que la gente piensa que es ganadora sin serlo, y luego llegan las Los las lloros. grandes hostias, los lloros, la ludopatía, el perder todo, esto es todo una estafa, nadie gana. ¿Cuántas veces escuchaste y seguramente es imposible ganar, nadie gana? No, porque no ganes tú, no es imposible ganar. Pasa en el póker. Yo en el póker, pues al principio jugaba, jugaba online hace muchos años, pero no ganaba. Yo no voy a decir nadie gana porque yo no ganaba. O sea, pero es que la gente lo dice. No gana él, no gana nadie. Eso también es algo extendido y viene muy a raíz de eso, de que hay muchos que se creen ganadores sin serlo, la mayoría. ¿Qué herramientas hay para saber que eres ganador? Que vas ganando y que eres ganador. Pues la fundamental es el precio de cierre. No, es que no hay otra, porque el resto, al final necesitas una muestra tan grande, vale, si me metes 10.000 pronósticos con líneas principales, claro que lo sabemos. Pero es que para llegar a 10.000 pronósticos, a lo mejor tienes que estar 10 años o 15. Y a ver qué 10.000 pronósticos, porque hay que ver ahí en qué ganaste, porque si ganaste en tercera, vamos a quitarlo el de tercera. Vamos a ver si ganas en los principales. Es demasiado complejo todo, no hay conocimiento y bueno, esto quería comentarlo porque creo que es
también de lo que hace que esté tan mal visto, porque hay mucha gente que se cree que gana, con el tiempo pierde y se convierte en odio al juego, porque él a lo mejor le fue mal pensando que era fácil, no fue. Sí, estoy seguro que hay Bueno, muchísima más gente que tiene problemas con el juego que empezó ganando, que al revés. eso es, eso. Ahí va, Miguel, ahí va. De hecho, mira, yo cuando trabajé en el casino, me acuerdo que iba, bueno, igual venía un conocido y bueno, jugaba 100 euros, los perdía y a lo mejor le decía, tú tranquilo que ganaste, porque si con 100 gana 1000, esto es fácil. Muchos vuelven y al final pierden esos 1000 y pierden mucho más. En cambio, el que va 2 días y pierde los dos, eso es una mierda. Al final igual gana, me acuerdo que lo comentábamos muchos. Y en esa línea. Bueno, pues no sé si... Quedaba una última pregunta, pero ya se nos echa el tiempo encima. No sé si podemos ser súper escuetos, Sí. la hacemos. Pero bueno, básicamente, ¿cómo vemos el futuro? Si creéis que la IA va a desbancar al tipster tradicional o si creéis que el tipster tradicional se va a poder aprovechar de las bondades que nos puede traer la IA para mejorar en su trabajo diario. Yo pienso que pueden convivir, pero que va, como dije antes, que va a dificultar y que el tipster humano tiene el problema de que el mercado da la sensación de cada vez es mejor. No solo por las IAs, sino porque hay más calidad de pronosticadores y porque hay también muchas más métricas que hacen que facilitar el trabajo tanto a las IAs como a los pronosticadores. Hace 15 años no teníamos todos esos XG y todas esas estadísticas que existen ahora. Ahora hay infinitas estadísticas más para intuir cómo fue un partido sin verlo. Y eso lo que va a hacer es dificultar el trabajo del pronosticador humano y hacerlo mucho más difícil. Eso sí lo creo. De hecho, ya es ahora más difícil y puede que siga siendo más difícil. Por eso, como digo yo, si ahora me fuera 20 años atrás, yo no me dedicaría a esto. Yo ahora tengo 20 años menos, ¿vale? Y como empecé con esto, con toda la ilusión de aquella y todo eso, y no miraría casi ni para las apuestas, sinceramente, a día de hoy, porque primero, para tener suscriptores necesitas muchísimo tiempo. Los que los tienen ahora de antemano van a ser los que vendan más humo, tal como está montado esto, antes no era tan así. Y después que es muchísimo más complicado, con lo cual va a exigirte muchísimas horas, porque esto no se ve, pero el trabajo que hay detrás de los que estamos muy en serio es muchísimas horas de estar pendientes de ruedas de prensa, de bajas, de quién cayó en los entrenamientos, de cómo se mueven las cuotas, empezó a bajar esta, empezó a subir esta, ¿por qué será? Es estar pendiente casi todo el día de cualquier detalle que pueda hacer que se genere un pronóstico. Y exige demasiado y hay una creencia de que el pronosticador no hace nada. Bueno, no hacen nada los que sí, los que te venden humo y tal, pero los que están en serio hacen más de lo que parece, más de lo que parece, o por lo menos tienen que estar dedicados a ello. Evidentemente nos apasiona, si no, no estaríamos o no empezaríamos en esto, pero bueno, es la reflexión final que quería hacer. Bien. Yo sí que veo el futuro que habrá más opciones, se equilibrará ahora, digamos, hay más tipsters que sistemas o algoritmos para pronósticos y en el futuro pues habrá más algoritmos que tipsters, creo yo. O sea, o se equilibrará o incluso puede ser que haya más opciones. Ahora, dentro de esos algoritmos también habrá algoritmos vendehumos, también habrá estafas con esos algoritmos. O sea, habrá que seguir estando o eligiendo muy bien por parte de los que quieran utilizar estos sistemas, porque lo mismo que se puede engañar como tipster se puede hacer con algoritmos y bueno, y a día de hoy, después de los años que llevamos, pues sigue gente preguntando si conocéis algún otro sistema como el vuestro, pues sí que me ha preguntado gente, yo sé que utilizan, pero que no lo publican o no lo comparten tal como hace un tipster o tal como hacemos nosotros. O sea que ahí tardará todavía en salir esos sistemas para que se equilibre el número de tipsters y- y sistemas matemáticos. Pero vamos, yo creo que sí que va a pasar, Interesante, va a pasar. interesante. Pues veremos qué nos presenta este futuro distópico a lo Black Sí, Mirror.
y a ver hacia dónde va. Pues muchas gracias, Josema, por haber venido aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel, también por compartir este ratito y nada, espero que os haya parecido interesante. Cualquier comentario, cualquier duda que nos queráis dejar, lo contestamos por redes, tanto con el Twitter de Josema, que es @josemabet, @josemabet, ¿puede ser? Sí, justo, @Josemabet. @josemabet. También podéis dejar comentarios en el Twitter de Miguel Figueres y, por supuesto, en el nuestro de Winner Odds y esperemos que os haya gustado. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a Josema y esto como en First Dates. A mí me gustaría tener una segunda cita, a ver si podemos hablar otro día ya de temas más concretos y si a ti te apetece que entremos a algo que yo creo que puede haber temas para entrar más en detalle y comentarlos eh, en este Winners Talks, pues por mí encantado. Si te apetece otro día más adelante hablar, sería muy interesante, creo yo. Sí, yo encantado, o sea, gracias por invitarme, yo y sin problema ninguno. Creo bueno, creo que le va a gustar a la gente que esté más metida, claro, en esto. Y a mí, bueno, siempre de todo esto me encanta hablar y sobre todo, bueno, con vosotros, como digo, porque que sois gente que está muy metida y preparada porque hay explicaciones bueno, yo a veces me siento como que no puedo expresarme con otros conocidos amigos porque digo, es que no me van a entender. O sea, entonces sí que me gusta, por eso mucho cuando hay charlas así con gente que me entiende, porque también viven lo mismo, situaciones parecidas y saben cómo funciona. Entonces nada, gracias a los dos, Fermín y Miguel, y cuando queráis, sin problema. Es importante encontrar una tribu, siempre con la que hablar y de tus cositas y todo eso. Bueno, un placer.